salir al campo de batalla. Hoy en día dice la palabra del Señor que vino el profeta y estaba el rey David en la cueva de Adulán, donde había hombres que estaban afligidos, quebrantados de espíritu. Pero vino una palabra del profeta al rey David, le dijo: salte de esa cueva de Adulán, salte del quebranto, salte de la pereza, salte de lo que estás ahí, porque Dios no te necesita ahí. Y dice que el rey David pescó a los 300 valientes de David y empezó a hacer guerra, y empezó a derribar, y empezó a tomar lo que Dios le iba dado, lo que Dios le iba prometido. Oiga, déjeme decirle que había hombres endeudados, había hombres quebrantados de espíritu y estaban afligidos, estaban ahí en la cueva de Adulán, en la cueva de depresión. Pero dice que vino el rey y la gloria de Dios los llenó. Y dice la palabra que ellos se ciñeron de poder. Dice la palabra que ellos hicieron grandes hazañas. Dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios descendía sobre ellos, ellos eran mudados, tenían rostro de león, tenían pies de gacela. Y cuando peleaban, dice que la sangre quedaba pegada en la espada, porque no era su fuerza, sino que era la fuerza del Rey de Reyes, Señor de señores. Pero hoy en día la iglesia está conformista. Hoy en día solo la iglesia está vestida de sacerdocio. Solo quiere estar en el templo adorando. Hoy en día la iglesia solo quiere estar ahí, happy, dentro de un templo, y que todo está bonito, y que todos brincan, y que todos saltan, mientras Satanás, el diablo, se está robando las almas, mientras Satanás, el diablo, está mirando las esquinas con drogas, mientras Satanás, el diablo, está mirando las esquinas con prostitución. Hay una iglesia conformista, hay una iglesia que está en el sueño de la indiferencia, hay una iglesia que está en el sueño de la apatía, pero